Bien, en honor a nuestra invitada en la mañana de hoy, estamos escuchando a un cantante guatemalteco, que es la pregunta que le hacemos hoy para que usted participe en el libro que nos, como siempre, cada semana nos cede gratuitamente, Editorial Sudamericana, Fútbol para Todos, la relación entre el fútbol y la política. Esto es en Argentina, que no es lo mismo que acá en Uruguay, ¿eh? Insisto, en Argentina se estatizó el fútbol, cosa que yo apruebo. Si fuera presidente acá, lo primero que haría sería estatizar el fútbol, para que todos lo vieran. Y haría de Peñarol y Nacional campeón de la Copa Libertadores, por supuesto. Primero Peñarol, ¿no es así, Diego Durán? ¿Cómo andás? Claro, por supuesto. Después Nacional también, como tiene que ser. Un libro imperdible, para todos aquellos que gustan de saber cómo es el vínculo entre el deporte más popular de esta zona del mundo, yo diría de todo el mundo, y la política de los periodistas argentinos Bernardo Vázquez y David Cayón. Fútbol para Todo, la política de los goles. Usted tiene que responder quién es este cantante, de origen justamente guatemalteco, que lo hemos, bueno, elegido especialmente como una forma de honrar la presencia de la politóloga de ese sufrido país centroamericano, de poco más de 108.000 kilómetros cuadrados, unos 15 millones de habitantes, que ha vivido casi toda su vida con dictaduras militares, gobernado por oligarquías cafeteras, la United Fruit Company. Tuvo unos 10 años más o menos, se le podría llamar la primavera de los pueblos, con Arévalo y Jacobo Arbenz. Después vino Castillo de Armas, terminó con todo eso, y en el 86 por ahí volvió al proceso democrático con Vinicio Cerezo, y ahí anda, peleando su destino en el contexto de los tantos y tantos países que hay al sur del Río Bravo. Nos estamos refiriendo a la politóloga Gloria Álvarez, que ya está con nosotros aquí en los estudios de La Corriente. ¿Cómo andás, Gloria? Un gusto tenerte por acá. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, por la música del cantante, que todavía no vamos a decir su nombre. No puede decir el nombre porque si no da su música. No, y wow, es el primer uruguayo que me da tantos detalles de la historia de mi país, así que muchas gracias. Está bien. Sí, siempre me ha... Bueno, la historia es una de mis formaciones profesionales además, y siempre me gustó estudiar la razón por qué al norte del Río Bravo existen tan pocos países tan poderosos y al sur tantos y tan débiles, ¿no? Y por lo general nos gusta echarle la culpa a los que se han unificado y sido poderosos de nuestras debilidades y divisiones. Pero antes de comenzar ya la entrevista con Gloria, vamos a cumplir con lo que nos pidió mucha gente, escuchar nuevamente el glorioso discurso de Mario Moreno Cantinflas en la película Si yo fuera diputado, ya que estamos hablando de populismo, porque él critica, fue un crítico muy feroz, el mayor de los cómicos que ha tenido el mundo, de lo que fue el populismo del PRI. ¿No es así? El partido que históricamente gobernó el país mexicano. Vamos arriba. Guatemala, un país que seguramente la inmensa mayoría de ustedes lo conocen por los versos de Martín, la niña de Guatemala, la que se murió de amor, llevado a la canción por los grandes olimareños, que le pusieron como nombre Quiero la sombra de un ala, contarle este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. No debe ser el caso de Gloria. ¿Cómo andás, Gloria? Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo te han tratado en el Uruguay? Ay, súper bien. ¿Sí? Va a ser muy difícil. Pero te han dado algunos palos también, he leído. Sí, también, sí, pero es parte de, o sea, eso yo creo que se genera con cualquier persona, como dice Cantinflas, que no se representa a nadie, sino viene solito, y a veces es mejor estar solo que mal acompañado, y obviamente cuando uno tiene una postura es natural que otras personas se sientan con la necesidad de también ellos hacer escuchar la suya, y está bien. O sea, como decía Voltaire, hay que defender el derecho de libertad de expresión, sobre todo sabiendo que no todo el mundo va a decir lo que tú quieres escuchar. Es muy cierto, y es bueno que digan cosas que vos no querés escuchar. Es la base de la libertad. Acá en Uruguay cada vez nos estamos acostumbrando más a no decir cosas que a la mayoría no les gusta escuchar. Ahora, los politólogos, por lo menos acá en Uruguay, confunden o no tienen claro el límite entre politología y política. Ajá. ¿Cuál es el límite? Bueno, yo creo que... ¿Qué diferencia hay entre hacer politología o hacer política? No todos los que hacen política son politólogos, o sea, no son personas que sean estudiosas, digamos, de la politología como un conjunto de filosofía, principios económicos, una historia, digamos, de los procesos políticos que ha habido a lo largo de la humanidad. No necesariamente para ser político hay que ser politólogo. Y por otro lado, no todos los politólogos están interesados en hacer política tampoco, y se quedan solo en la parte, digamos,
digamos, del análisis. Muchos entonces creen que por ser políticos tienen el título de adjudicarse sabios de la economía, la filosofía, cuando no lo han estudiado, y también muchos politólogos que nunca se han metido a la arena creen que pueden juzgar, digamos, los procesos y vaivenes de una campaña, lo cual yo creo que una mezcla perfecta es, si estudiaste politología, en algún momento de tu vida meterte también a la arena política de la acción, porque una cosa es la teoría que se complementa con la práctica, ¿no? Cuando vos decís meterse en la arena política, ¿estás diciendo la arena política partidaria o simplemente te quedas en lo político? No necesariamente, uno puede hacer activismo político desde el área civil. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en un movimiento cívico nacional que nació a raíz de la muerte de Rodrigo Rosenberg, el abogado que mataron y que subió un video. No sé si esa historia también la conoces. No, no la conozco. Pues hace 5 años un abogado, Rodrigo Rosenberg, saca un video que está en YouTube haciendo un llamado a los guatemaltecos a despertar y a denunciar que probablemente el gobierno lo iba a asesinar. Efectivamente, a los días él aparece muerto y entonces salen a las calles miles de guatemaltecos. ¿El gobierno de Colom? Con el gobierno de Álvaro Colom, a exigir la renuncia de Álvaro Colom como presidente del país, lo cual no se logra, pero a raíz de este malestar, 4 guatemaltecos deciden fundar el movimiento cívico para suplir una necesidad que los partidos en Guatemala no satisfacen, que es el hacer proselitismo. Proselitismo entendido como esa parte que los partidos políticos deberían de tener para elevar el nivel intelectual del ciudadano. Talleres, seminarios, foros, debates, conversatorios, todo eso no se da en mi país, sino tú solo tienes campaña, campaña, campaña. Y entonces el movimiento nace con el objetivo de empoderar al ciudadano y también de vigilar al gobernante. En ese tipo de ambientes de sociedad civil también se puede influir en la política, también se puede denunciar. ¿Cómo es el voto en Guatemala? ¿Es obligatorio o es voluntario? Si te referís a obligatorio de que te pongan alguna sanción o multa por no votar... Si te obligan a ir a votar como es acá en Uruguay. No es que te obliguen, o sea, no hay una obligación, no. Pero sí que hay mucha manipulación de, por ejemplo, pasar a las aldeas, subir a todo el mundo a los buses. Bueno, les vamos a dar un sanguchito cuando se bajen ahí, votan por este colorcito, bajan a la gente no sabe ni a lo que va y a veces la regresan, o sea... ¿Y qué porcentaje vota en Guatemala? Mira, somos 14 millones de habitantes que se calcula que entre 7 están empadronados, pero de esos 7 solo llegan a votar 3.5 más o menos. La mitad de los empadronados. Sí. Un nivel más o menos similar a los Estados Unidos, digamos. Sí, y bastante superior al Uruguay. Y vos decís que de esos que votan, la mayoría, digamos, votan por intereses. Les pagan por alguna razón. Claro, hay mucha manipulación debido a la necesidad y pobreza que hay en mi país. Entonces, a veces las elecciones las decide la ciudad capital y los cascos urbanos de cada departamento, y a veces las elecciones las eligen más los municipios más rurales, porque entre los 3.5 millones hay un desfase, digamos, de 1.2 que viven en cascos urbanos y entonces el resto en áreas rurales. Entonces se va como balanceando. ¿Y los partidos políticos representan a las clases dominantes, como acá en Uruguay, por ejemplo, cualquier otro lugar del mundo? ¿Siguen teniendo relación con las grandes empresas tipo la Night Fruit Company y todo eso? La UFCO salió ya hace muchos años más de Guatemala, ya no existe más desde los años 50. ¿Qué quedó en su lugar? Ya no, está... Guatemala sigue produciendo banana y todo sí, eso. Sí, diferentes bananeras, las cafetaleras están asociadas en Anacafé, están los azucareros también, muchos de ellos tienen proteccionismos estatales, lo cual yo no comparto porque yo creo en la libre competencia absoluta. Mira, para que te hagas una idea, tenemos 32 partidos políticos. ¿32? Sí. La mayor cantidad de partidos en todos los países de Latinoamérica, pero la menor cantidad de ciudadanos afiliados a un partido de toda la región. O sea, la mayor cantidad de partidos y los ciudadanos que menos representados se sienten por ninguno. ¿Y tú criticas todo esto? Por supuesto. ¿En los Viernes de Gloria? De los Viernes de Gloria, sí, a las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a escribir una carta como ese abogado? Pues, con esta realidad que estás pintando. Espero que mucho tiempo. No, definitivamente espero que mucho tiempo. ¿Hay cultura democrática en Guatemala? Es que, ¿a qué te referís con cultura democrática? Es si se respetan las opiniones divergentes. Hay una autocensura de parte de la sociedad. O sea, no es que exista impedimentos a la libertad de expresión por parte del gobierno, así de que tú no puedas decir lo que quieras, pero mucho periodista se autocensura porque no quiere recibir palo de una sociedad muy conservadora, muy tradicional, que le gusta que encajes en esto y por favor no te salgas de ahí. Entonces creo que nosotros mismos nos autocensuramos. No, acá por suerte no nos autocensuramos, te compran directamente.
Ah, bueno, allá también, o sea, por ejemplo, lo que tú me preguntabas de los empresarios, pero los empresarios también, lo que vienen, y no solo los empresarios, los narcos, el clero, o sea, allá hay diferentes líderes de poder, y lo que hacen es financiar a varios partidos, no importa si es de izquierda o de derecha, sino el que tenga más posibilidades de ganar, porque así me cubro las espaldas y que quien quede, todo está bien. Te invito después del corte, pero nada, Diego, a hablar sobre cómo crees tú que se debería purificar la acción política, ¿te parece? Perfecto. Luego del corte continuamos en Estado de Situación con la politóloga Gloria Álvarez y seguiremos escuchando a este cantante que nos acompaña. Usted debe responder quién es para participar del sorteo del libro Fútbol para Todos, Política y Fútbol en Argentina. Ya volvemos. Politóloga Gloria Álvarez, en Uruguay y en el mundo, tú he seguido algunas de tus conferencias y has hablado duramente sobre algunos síntomas a modo de una patología del accionar de los políticos. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso del accionar populista, tanto en la época de campaña como cuando llegan al poder, pareciera que en mayor o menor grado podemos ver a todos los países de Latinoamérica siguiendo una especie de manual. Y este manual primero, pues obviamente empieza con un mensaje que llama a la población a detestarse, a dividirse, a odiarse y a crear resentimiento y discriminación. Creo que eso es para aplicar aquella teoría de divide y vencerás de Maquiavelo, ¿no? Y lo que busca es eso, desmantelar el tejido social, que haya un malestar entre el ciudadano para que éste ya no comunique, para que éste ya no sea solidario consigo mismo. Y entonces vean, este líder la única solución, digamos, para tener una visión nacional común. Una vez ya... Has sido pródigo en esos ejemplos en Latinoamérica. Tenés un Perón, tenés un Getúlio Vargas, tenés un Chávez. No, y nuestra historia se Fidel Castro presta. también. Nuestra historia se presta para eso porque como hemos tenido tanto abuso, tantos pueblos marginados, tantos grupos que han buscado a través de las leyes tener privilegios solo para sí mismos, ese mensaje cuela y pega y nos prende en la sangre porque lo traemos en el ADN histórico, digamos. No es que sea algo nuevo, simplemente es una herramienta que se utiliza el populismo como para ir ganando cancha, digamos, hablando de fútbol. Y luego ya cuando ingresan en el poder, el objetivo es pasar de la concepción de que el gobierno es un mero árbitro que debe estar para vigilar la igualdad ante la ley, de los derechos fundamentales del hombre, y empieza entonces a tratar de hacerse más cancha. Primero, tratando de sacar a toda la oposición del organismo legislativo y teniendo una aplanadora, digamos, legislativa que pase todas las leyes que el Ejecutivo busque. Sin, por supuesto, previo debate, esto es un grave problema, porque si nadie entonces va a analizar lo que el Ejecutivo trae, el Ejecutivo puede pasar la ley que le dé la gana, como los casos que cuenta aquí este libro Fútbol para Todos. Luego es importante también tomar posesión del organismo judicial y eliminar la independencia del mismo. Hay algunos países donde empieza compra de magistrados, compra de jueces, extorsiones o incluso asesinatos a los que no se quieren alinear, digamos, a lo que se está buscando, desapariciones, etc. Más adelante también es importante ver la Constitución, porque si la Constitución llama a defender los derechos individuales, es una Constitución que no sirve a los propósitos políticos, entonces empiezan las reformas, empezar a reformar para empezar a restringir algunas libertades. Es importante también restringir la libertad de prensa, porque no puedes tener todo este sistema y una prensa que esté denunciando todo lo que sucede. Necesitas una prensa que escriba lo que tú quieras que escriba, que saque los mensajes que tú necesitas para mantener a la población, digamos, tranquila y adormecida. Un ejemplo es el chavismo, de lo que estás planteando. Claro, el aló presidente puede pasar 8 horas ahí, Hugo Chávez como pasaba, hablando de que le había dado diarrea o lo que sea. Muchos países en América Latina son gobernados por integrantes del llamado Foro de San Pablo. Los que estudiamos las bases fundacionales del Foro de San Pablo, uno ve que lo están aplicando a rajatabla. ¿No es así? Todo esto que estás diciendo tú es parte de lo que el Foro de San Pablo ha definido. Pero todo dentro de un sistema más o menos democrático. Es decir, la gente, bien o mal, ha ido apoyando ese tipo de accionar. El tema es, ¿dónde ves que puede haber una ruptura con ese proceso? Porque el proceso se sigue profundizando y se va a seguir. Yo lo que veo acá en Uruguay es que el Frente Amplio prácticamente no tiene rivales que le corten ese proceso y que es muy probable se siga profundizando. Y vos podés decir que en Uruguay hay dos grandes posturas electorales. Seguramente algo te lleva a enseñanza de lo que has visto en Uruguay en estos días que estuviste acá. Acá en Uruguay o sos del Frente o estás contra el Frente. Son las dos posturas electorales que hay. Claro. Hay dos partidos históricos, que se llaman Partido Nacional y Partido Colorado,
compiten todos en un proceso de 3 elecciones internas que eligen a los candidatos a presidente. El Frente Amplio por lo general elige al mejor candidato para ganar y los partidos tradicionales eligen al mejor candidato para perder. Y después pasa que en la primera y segunda vuelta se da eso, el Frente va a los apalicea y se le quedan casi todo. Pasó en el 2004, pasó en el 2009, va a volver a pasar ahora. Es decir que hay como también una alianza táctica y fáctica entre el partido que representa el poder general, que es el Frente, y los otros partidos que se han alineado, porque además los que manejan esos otros partidos son personas de mucho dinero, que el Frente Amplio también les defiende los intereses de clase, no sé si entendés lo que te quiero decir. Sí. Por lo tanto, uno ve que hay como decir, bueno, ya que esto es así, seguimos en esto. Por lo tanto, no veo por qué lado puede saltar la liebre y decir, no, se puede dar un cambio por este lado. No sé si entendiste la expresión que te hago. Totalmente. Lo que tenemos que ver es que si el objetivo aquí es, digamos, irle quitando poder de acción al ciudadano o que el ciudadano ya no vea como por dónde puede cambiar las cosas y como tú bien dices, para diciendo, es que aquí así es, como pasa en Guatemala con el Ya Le Toca, que yo contaba anoche, si te acuerdas que... Y que a nosotros nos pasa permanentemente, que la gente dice, ¿por qué ustedes se dedican a hacer estos programas que hacen? Sí. Pero de hecho está en camino de ser aprobado una ley de medios acá. Así estaba leyendo. Es la primera forma de la censura, así lo veo yo por lo menos, y así lo vean de Se va a aprobar antes de fin de año eso. Y se va a aprobar antes de fin de año, y no lo hizo antes porque había una elección antes. No, y es una ley de 180 y pico de artículos, o sea, sí es algo que merece la pena ser leído y estudiado para ir a ver si realmente es una ley de medios como la de Ecuador, por ejemplo, donde la Secretaría de la Presidencia te tiene que sellar y te tiene que aprobar cualquier cosa antes de que salga al aire. Mirá que tampoco idealicen los medios, mirá que los medios grandes de Montevideo no están al servicio de la democracia. Es que también eso es verdad. Están al servicio de sus intereses personales. Los medios tienen que ser... Están al servicio de la publicidad que venden. Por ejemplo, en nuestro caso, conducimos una de las consultoras más populares del Uruguay y estamos totalmente castrados los grandes medios porque hacemos opinión. O sea que no creas que son medios democráticos. Claro, ¿no? Igual pasa en Guatemala, o sea, los medios tradicionales, Canal 3, 7, 11 y 13, todos los 4 son de un mexicano, Ángel González, y ya se sabe la famosa visita a Angelito que hacen todos los políticos antes de la campaña a Miami o a distintos puntos de México para ir a hablar con Angelito, todo está bien, vamos a tener anuncios y tal, entonces tenés 4 canales metiéndote lo mismo. Eso pasa, o sea, sí, y esa es una irresponsabilidad de los medios que no debería suceder. Pero entonces, volviendo a lo de los ciudadanos, si lo que están buscando es quitarte poder de acción, hay que pensar cómo el ciudadano puede accionar. Y ahí es donde yo le apuesto mucho a la tecnología, porque creo que por primera vez en la historia el individuo a través del internet, a través de su teléfono o la computadora, aunque solo te puedas conectar una vez a la semana, como pasa en Cuba, durante 1 hora, es un medio a través del cual tú puedes denunciar la corrupción, puedes denunciar las injusticias. Todos somos un justiciero en potencia con nuestro celular y podemos subir información, pedir estados de cuenta, exigir transparencia. Y no solo exigir y denunciar las cosas que el gobierno hace mal y entrar en debates, intercambiar ideas, sino también el poderte educar. Si a ti se te ha negado una educación formal por X o Y razón, tú a través del internet puedes virtualmente informarte acerca de todo lo que pasa en el mundo. Información es poder. Y sobre todo el saberla analizar y saber a través del análisis el empezar a decir, bueno, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Informarte de qué pasa en otros países, qué medidas funcionan mejor y entonces tratar de ver qué está sucediendo en el tuyo para ir cambiando las cosas. Es vital que una ley de servicio civil, por ejemplo, apele a la meritocracia. En Guatemala pasa que nada premia la meritocracia. Entonces, una enfermera puede atender a un paciente en el hospital público y la otra puede atender a 20 matándose por atenderlos bien y van a ganar lo mismo. Entonces, yo creo que hay que premiar a las personas que se fajan por hacer bien su trabajo, porque el ser humano funciona por incentivos y cuando los incentivos son perversos, el ser humano va a ser corrupto, pero cuando los incentivos premian que tú seas mejor, entonces todos tratamos de ser mejor. Gloria, ¿cómo se puede recuperar la libertad perdida o hurtada por los gobiernos en estas latitudes? ¿Cómo se puede recuperar esa libertad individual? Mira, la libertad individual la recuperas cada vez que tú no te callas en cuanto a lo que pensás. La recuperas cada vez que tú estás dispuesto, digamos, a entrar en un intercambio de ideas. Yo lo digo mucho en Guatemala. La gente en Guatemala ha llegado al punto donde le tiene más miedo al debate
que a venir y meterte un tiro por pensar diferente que vos. Y yo digo que mientras más intercambiamos palabras, menos intercambiamos balas. Parece que está mal pensar diferente. Está mal, es que siempre va a estar mal, siempre ha estado mal, o sea, los locos siempre han sido, como decía Steve Jobs, ¿no? Y si estás lo suficientemente loco como para creer que puedes cambiar el mundo, felicidades, porque esa es la gente que lo para cambiar, no hay que estar un poco deschavetado, Sí, como decimos. Tú hablas de izquierda y derecha, que la izquierda ha practicado el populismo, y a su vez también que decís, bueno, que ahora la derecha también quiere imitarlo, porque parece que el populismo da réditos. ¿Cuál es la solución entonces de evitar o terminar con el populismo cuando los partidos son izquierda o derecha que quieren usar lo mismo? Mira, para mí todo funciona con la ley de oferta y demanda. Si la demanda ciudadana empieza a exigir de sus políticos un mayor nivel intelectual, un estándar de, señor, yo no me la trago, o sea, yo ya estoy harto de que me venga a dar el chancho, la canasta, el fertilizante, a mí véngame con planes. El político no le va a quedar otra que subir sus estándares. ¿Por qué, por ejemplo, el Parlamento inglés enfrenta a los dos partidos así, cara a cara, cuando se sientan y tiene que haber un debate y se denuncian con falacias los unos a los otros? Porque el ciudadano inglés en algún momento histórico exigió ese tipo de debate. Winston Churchill, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que probar con evidencias que Hitler era una amenaza para que el ciudadano dejara de apoyar a Chamberlain, que decía, no hombre, este tipo es lo máximo, Hitler es lo mejor que le ha pasado a Alemania, y irse o sea, hasta en eso el ciudadano dice, quiero evidencias. Tú ayer hablabas del Parlamento y poco te remitías al Parlamento nuestro, pensando, o de repente tú pensás que tenemos una cámara baja donde está integrada por trabajadores y demás, y una cámara alta donde está integrada por científicos. Bueno, no es así. El gobierno... ¿Dónde acá en Uruguay? Bueno, ella, al menos Claro, un poco eso fue yo tengo la concepción de que hay un Senado, ¿no? Y una Cámara de Comunes, ¿no? O sea, un sistema bicameral. Sí, bueno, hay que ser científico. Científico no hay ninguno. Ningún científico se dedica a la política en Uruguay. En teoría, el Senado está diseñado para que es más, si se hiciera un coeficiente intelectuales estén representados ahí, no y la digas Cámara eso, de Comunes para que estén es un representados científico. todos los sectores. Claro, pero acá es un tema de mayoría, donde es una mayoría que maneja, que gobierna, y muchas veces hay trabajadores donde deberían estar los científicos y los científicos excluidos de todo análisis. Yo te voy a dar algunos datos del Uruguay. Bueno, aprovecho ahorita que contaste eso, que a las 11 de la mañana voy a estar en el Parlamento en una exponencia pública, todo el mundo puede llegar, hablando precisamente de la democracia. Y me voy a basar en una columna que escribí hace como 6 meses en Guatemala, que la titulé La democracia es para que todos pensemos y actuemos igual. Y esa es... El tema, Gloria, es lo siguiente. Si acá se hiciera un cociente intelectual como medida limitante del ingreso al Parlamento, no sé cuántos ingresarían. Más del 10%, creo que fueron 13 legisladores que fueron electos, repitieron alguna vez el liceo o la escuela, ¿no es así? De verdad, Un dato oficial, ¿no? Úsalo. Número que maneja... Creo que más del 10% de los legisladores repitieron la escuela o el liceo de lo que fueron electos. 13% creo. 13%, bueno, ahí está. Acá en Uruguay, por ejemplo, este es un país muy especial donde se glorifica todo lo que es político, ¿no? ¿Se glorifica ese en honor a ella? No, se glorifica. Fíjate vos, acá en Uruguay no solamente la gente vota, sino que encima le paga a los políticos con su voto. En las 3 elecciones que hubo este año, con la segunda que viene el domingo que viene, se le paga a los políticos 28 millones de dólares por hacer política. Por parte del Tribunal Supremo Electoral, digamos, les entrega ese dinero. Sí, sí. Sí, igual pasa en Guatemala. Todo Pero por además, la- a los políticos no solo tenés que elegirlos, pues tenés que mantenerlos. A los 131 políticos que elige el pueblo para gobernar el país, presidente, vicepresidente, 30 senadores y 99 diputados, le cuesta un total de 157.162.000 dólares. Lo que representa, en promedio, que cada político electo le cuesta al país 50 veces más de lo que gana un jubilado o un trabajador promedio. No. ¿Esto te parece democrático? No, no es democrático. Claro que no lo es. Ahora, el tema es que cuando vos hablás, y me pareció muy bien ese encare que vos le diste, de acomodos políticos, electoralismo, clientelismo, el Uruguay es la panacea de todo eso. Es la panacea de todo eso. Yo recuerdo hace 2 o 3 años vino un empresario chino, que nuestra consultora lo trajo, a tratar de invertir en Uruguay. Claro que vos dirás, China es una dictadura comunista, Neri. Entonces el empresario chino hablaba muy fluidamente el castellano. Y ahí lo llevo justamente al Parlamento, tenía reunión con unos legisladores. Y mientras esperábamos que nos atendiera, el chino me empezó a hacer preguntas sobre Uruguay. Y en una de esas dice, Neri, hablame de cómo es la administración política acá en Uruguay. Y le dije, digo, mire, para
gobernar a 3 millones de personas. Tenemos un presidente, un vicepresidente, 30 senadores, 99 diputados, 19 intendentes, 565 ediles, 90 alcaldes y más de 400 concejales. El chino, que viste que tiene los ojos alargados, se le quedaron redondos. Y me dice, ¿toda esa cantidad de políticos para gobernar 3 millones de personas? Digo, sí. Claro, y él viene de 300 millones, 1.300 millones, ¿no? Por eso digo que acá hay una glorificación del poder político. Es decir, el Estado, el pueblo, todo está al servicio de la estructura de gobierno del Estado. Y evidentemente eso explica que el Uruguay en tan solo 10 años pasó de 2.800 millones de dólares de costo del Estado a más de 15.000 millones de dólares de costo del Estado. Cada segundo que pasa, el Estado uruguayo gasta $1.000. Wow. Y el eje del poder está en los partidos políticos. Eso en Latinoamérica ha ocurrido que está vinculado con el eje del poder en todos los partidos políticos. O sea, porque los partidos políticos terminan siendo el gobierno y de los partidos políticos termina gobernando y mandando a la gente y siendo... Bueno, nos hacen señas de fuera del estudio que tenemos que cerrar la entrevista porque tenemos que estar en otros medios. Pero ha sido un gusto estar con ustedes y a la audiencia que estuvo con nosotros, muchísimas gracias. Y como les digo, hoy a las 11 de la mañana espero poder verlos a todos en el Parlamento. La alegría de volver a ver a mi querido buen amigo Liber Trindade. Buen día para todos los amigos. Está agrandado de que está en televisión, no viene más a la radio. Por favor, Sí. siempre acompañando. Pero